Hola, bienvenidos. Mi nombre es William Martínez y los invito a ver mi entrevista en el portal Temas de Vanguardia de Intras. Bueno, básicamente un modelo financiero es la proyección a partir de estados financieros de la evolución operativa, de mercado y en general global de la empresa, expresada a través de una cuantificación que se hace en hoja de cálculo Excel, donde las principales salidas suelen ser los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja. Esas salidas también pueden evolucionar para responder preguntas más específicas, como entender cómo es la evolución de las utilidades de la empresa, cómo va a ser los ingresos de la empresa a futuro, cuántos dividendos podemos pagar, cuál es el nivel de la deuda y en general todas las preguntas, digamos, de interés que tengamos sobre esa evolución operativa de la empresa. En general, un modelo financiero sirve como una herramienta no solamente de cuantificación, sino colaborativa entre áreas. Entonces, justamente esa herramienta puede ser una herramienta de unión para que las áreas colaboren y entender esa evolución financiera de la firma. Por ejemplo, podríamos tener un modelo financiero donde la parte comercial haga sus proyecciones de ingresos, la parte técnica haga proyección de costos y haga proyección futuras de montos de inversión y la parte financiera incorpore las expectativas de estructura de capital. Entonces, finalmente, el modelo financiero sirve como una herramienta para integrar todo el trabajo de unas áreas en términos y expresarlos en términos cuantitativos. Bueno, en general, las habilidades necesarias para hacer modelos financieros las podríamos resumir en tres principales. Una primera habilidad es poder, como la herramienta Excel es la herramienta típica que se utiliza para hacer los modelos financieros, diríamos que una primera habilidad es el conocimiento de la herramienta Excel. Y de Excel podríamos hablar de tres grandes ramas de la hoja de cálculo. Uno, que son qué funciones yo puedo utilizar para hacer modelos financieros. Dos, qué herramientas yo puedo utilizar. Y tres, si eventualmente puedo automatizar acciones y ejecuciones dentro de la hoja de cálculo. Eso se llama Visual Basic. Entonces, esa primera habilidad es el conocimiento de la hoja Excel. Una segunda habilidad para hacer muy buenos modelos financieros está en los conceptos financieros y los conceptos contables, dado que ese es el lenguaje que usamos y que incorporamos dentro de un modelo financiero. Siempre un modelo financiero va a tener como salidas primarias los estados financieros, que es básicamente un lenguaje contable que debemos conocer muy bien y debemos entender las interrelaciones que existen en las diferentes cuentas contables. Y a partir de ahí necesitamos entender conceptos financieros que nos permitan responder específicamente a las preguntas que queremos responder con un modelo financiero. Por ejemplo, con un modelo financiero podríamos responder una pregunta de valoración de una empresa. Para eso necesitamos entender los conceptos financieros de cómo calculamos a valores de mercado los flujos de caja de un activo. También podríamos decir, por ejemplo, que un modelo financiero nos puede servir para entender cuál es la estructura capital óptima, que es un concepto también que manejamos desde el punto de vista de aspectos financieros. Entonces, una segunda habilidad es entender no solamente la contabilidad, sino los conceptos financieros
que son dos mundos distintos, pero finalmente interrelacionados en el modelo financiero para dar respuesta a las preguntas que le hacemos al modelo financiero. Y una tercera habilidad, creo que esa es muy genérica, es que podamos, digamos, hacer presentaciones y tomas de decisiones claras a partir del modelo financiero. Esa habilidad básicamente nos permite o nos debe permitir poder identificar las variables más importantes de un problema para poder facilitar la toma de decisiones. Entonces debemos pensar cómo esa herramienta que es el modelo financiero, yo la presento de forma simple, sencilla y haciendo énfasis en esas variables más importantes que son las que mayor explican el problema que estoy tratando de cuantificar en el modelo financiero. Ya, vamos a tomar un segundito. Mira cámara, espera que le la señal. 3, 2, 1, acción. Varias de las claves para hacer modelos entendibles y confiables destacaríamos las siguientes. Primero, que el modelo tenga una estructura que podamos entender. Cuando hablamos de una estructura que podamos entender es que genéricamente un modelo financiero necesita cuantificar 5 grandes cosas en las finanzas: ingresos, costos y gastos, montos de inversión y montos de financiación. Un modelo entendible siempre va a tender a poder identificar en una parte del modelo cada uno de esos módulos. 2, el modelo tiene que ser simple. Un modelo tiene que ser simple es que su formulación, entre otras cosas, contenga fórmulas simples, que son las relaciones que yo tengo entre las variables. Y otra clave que hace que un modelo sea entendible es que refleje el flujo de información, de tal manera que yo entienda cuáles son las entradas del modelo, los parámetros, cuáles son las salidas del modelo, que genéricamente van a incorporar los estados financieros y otras variables o otras hojas de cálculo como los indicadores o la valoración de un negocio, por ejemplo, si así lo indica el modelo financiero, y una tercera parte que son aquellas hojas que yo uso para transformar esa información y cuantificar los principales rubros contables, que ya hablamos de costos, ingresos, financiación e impuestos, por ejemplo, entre otros. Entonces, un modelo financiero simple tiene esos módulos y además permite a los tomadores de decisiones, finalmente un modelo es simplemente una herramienta de toma de decisiones, permite entonces ese modelo a los tomadores de decisiones simplificar la decisión de manera inteligente. ¿Cómo simplificamos la información de manera inteligente? Por ejemplo, decir si el modelo debe presentar la información gráfica, la información numérica o información gráfica e información numérica, y adicionalmente poder identificar esas pocas variables que suelen ser las palancas del modelo, o lo que se llama en inglés los drivers del modelo financiero, para que se ilustre de manera adecuada al tomador de decisiones.